Bienvenidos al canal Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el octavo punto, la Iglesia. Después del intro, comenzamos. La Iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. La Iglesia. Las Escrituras, junto con la historia del desarrollo y la expansión del cristianismo, ofrecen una gran riqueza de comprensión en cuanto a la naturaleza y razón de ser de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es fundamental para tener una perspectiva completa y equilibrada sobre la forma en que se debe aplicar y vivir la teología en la vida diaria. El origen de la Iglesia. La Iglesia la conforman aquellos que han sido reconciliados con Dios, por medio de Jesucristo, quien también es su fundamento. Es creación y diseño de Dios. Es su método para proporcionarle al creyente el alimento espiritual y una comunidad de fe, a través de la cual es proclamado el Evangelio, y el conocimiento de su voluntad es presentada a cada generación. El término iglesia se compone de la preposición ek, fuera, y el verbo kaleo, llamar. Por tanto, ecclesia denotaba originalmente a un grupo de ciudadanos llamados de donde estaban, y reunidos en asambleas con un propósito concreto. La mayoría de las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, tiene una aplicación referente a aquellos que Dios ha llamado del pecado, para que entren en una comunión con su Hijo Jesucristo, y que se han convertido en conciudadanos de los santos. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Uno de los aspectos que se discuten con mayor frecuencia sobre su origen, es el tiempo de su fundación. Ciertos teólogos opinan que su inicio es tan antiguo como la misma humanidad, es decir, desde Adán y Eva, pasando por todas las personas, que de alguna manera han centrado su fe en Dios. Otros piensan que tuvo su origen en el Antiguo Testamento, argumentando que Moisés dirigió a una gran congregación de escogidos por el desierto. Algunos más indican que se fundó durante el ministerio de Cristo y el llamamiento de sus discípulos. Están los que afirman que nació en el Calvario, donde la muerte de Cristo habría iniciado el nuevo pacto. ¿Y qué decir de los que declaran que empieza en el ministerio del apóstol Pablo y sus viajes misioneros? La mayoría de los eruditos, sean de fondo pentecostal o no, creen que las evidencias bíblicas sobre la inauguración de la Iglesia favorecen el día de Pentecostés, en Hechos 2. Es ahí donde los creyentes en Cristo tienen su reconocimiento público y su punto de partida. Y es en ese momento que los discípulos llenos del Espíritu Santo están listos para proclamar la salvación en Cristo, desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es en Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia. El verbo edificar es futuro, prueba de que la institución referida no existía en los tiempos de Cristo. Otro pasaje es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde se dice que por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Comprendemos que el cuerpo de Cristo comenzó en el descenso del Espíritu Santo. Este Espíritu, llamado también el Consolador, habría de venir según promesa del Señor Jesús, después de su ascensión. Concluimos que la Iglesia es una institución del Nuevo Testamento, que comenzó el día del Pentecostés. Los miembros de la Iglesia. La nota triste de este tema es que aunque existen personas que piensan pertenecer a la Iglesia, ya sea porque son familiares de verdaderos creyentes, o porque simplemente les llama la atención algunos aspectos, como la liturgia, la comunión o los variados programas de la misma, lo cierto es que para hacerlo, es necesario cumplir con lo establecido en la palabra, por el Señor Jesucristo. Un claro ejemplo de que no basta tener conocimiento, o ser partidario de una religión, es el caso de Nicodemo. Un hombre que no solo era judío, sino un principal entre ellos.
Jesús lo confrontó con su condición espiritual, dejando en claro que aquellos que forman parte del reino de Dios son los que han nacido de nuevo. Juan, capítulo 3, versículo 3. Es entonces requisito indispensable nacer de nuevo, para formar parte de la familia de Dios. Es nuestra acta de nacimiento espiritual, la que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo. En Juan, capítulo 1, versículo 12, encontramos otra declaración que no da lugar para buscar otro camino, o forma de entrar y ser parte del pueblo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje afirma que para ser hijos de Dios, y por consecuencia miembros de su iglesia, hay que recibir a Cristo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para hacernos ver nuestra condición de pecado, y de miseria moral y espiritual, pero también para revelarnos su amor, y su gracia manifestada en la persona y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que nos entreguemos a Él, y conformemos su cuerpo. El reglamento local. Fundamentado en la palabra de Dios, el reglamento de la iglesia local establece ciertas normas, para ser miembro de una congregación, de las cuales enumeramos las siguientes. 1. Haber experimentado la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, confesando el propósito de seguirle hasta el fin. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. 2. Haber sido bautizado en agua por inmersión, según la fórmula dada por el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5. 3. Estar legalmente casado. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2, versículo 11, y versículo 20. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Esta norma no se aplica a los solteros. 4. Ser recibido oficialmente en la ceremonia correspondiente, habiendo firmado el pacto del feligrés. El propósito de un reglamento es fijar un mínimo de normas basadas en la Escritura, que sirvan como base para la comunión y práctica, entre los miembros de la iglesia local, el pastor y la iglesia nacional. Cada miembro debe cumplir con sus privilegios, así como con sus responsabilidades que como feligrés le corresponde. El ministerio de la iglesia. Adorar a Dios. La iglesia adorando es la expresión más veraz del ministerio, ya que fuimos creados para darle gloria a Dios. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Como miembros del cuerpo de Cristo, le alabamos en el entendido de que es nuestro privilegio más exaltado. La alabanza es necesaria porque Dios desea que le expresemos nuestro amor, a través de la adoración. El compañerismo de Adán y Eva con Dios antes que pecaran, nos da una indicación de lo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas a través de Cristo. La evangelización del mundo. La función de la Iglesia es esencialmente misionera, ya que es la encargada de promover el propósito redentor de Cristo a favor de la humanidad. Esta tarea no ha terminado, continuará realizándose hasta el fin del tiempo de la gracia. Esta responsabilidad se fundamenta en la orden de Jesús de ir y predicad este evangelio a toda criatura. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 17. Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 49. Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La única esperanza de salvación para el mundo depende de que la Iglesia cumpla con su misión evangelizadora. No hay un plan de contingencia, hay uno solo, y es que en este tiempo de gracia seamos testigos de Cristo, embajadores de Dios, real sacerdocio, anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable. La edificación, unos a otros. La iglesia es una comunidad de creyentes.
La idea de comunidad incluye compartir, demostrar amor e interés hacia los demás. Cada creyente debe llegar a ser un miembro responsable. Cuando cada integrante del cuerpo funciona bien, éste va creciendo y desarrollándose en amor. Efesios, capítulo 4, versículo 16. La tarea que Cristo dio a la Iglesia, de edificarse unos a otros, no es fácil. Pero para ayudarnos a obedecer su mandato, el Señor nos envió al amigo y ayudador, al Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 16, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. La obra social. Jesucristo estableció su iglesia con un propósito: continuar su ministerio sobre la tierra. Aunque la prioridad para el pueblo de Dios debe ser la predicación del Evangelio, no obstante, su trabajo hacia los perdidos es extensible en el ámbito social. Al ser ungido con un caro perfume, Cristo hizo ver a sus discípulos que pobres siempre habría. Juan, capítulo 12, versículos 4 al 8. La reconciliación de multitud de hombres y mujeres con Dios por medio de Cristo, constituye la relación primaria de la Iglesia con el mundo. Existe también una relación secundaria definida como servicio social. Esta ayuda cristiana abarca todas las buenas obras que el cuerpo de Cristo es capaz de hacer en el mundo. Es el resultado necesario del nuevo nacimiento. Las implicaciones sociales tienen que ver con mostrar la solución a los problemas de una humanidad que anhela ser restaurada. Esto debe llevarse a cabo, sin perder de vista la función primordial de la Iglesia de Cristo sobre la tierra. Santiago presenta esta labor como parte del verdadero cristianismo. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Evangelismo y labor social, una amalgama que da resultados sorprendentes. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones tiene implicaciones muy importantes. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Al realizar este servicio de amor, hacemos los sacrificios que a Dios le agradan. Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Es aquí donde se debe comenzar el trabajo de ayuda comunitaria. En nuestra colonia, siempre habrá niños de la calle, mujeres que se quedaron solas por diversas circunstancias de la vida. Esa gente también ha de ser nuestro blanco, en donde debemos enfocar nuestro tiempo, recursos y habilidades que Dios nos regaló. Sirviendo a estos niños y mujeres, estamos invirtiendo para el reino de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así de sencillo, ni por dónde buscarle cuestiones teológicas, para calmar nuestra conciencia de vivir en una fe cómoda y pasiva. La conclusión es, la fe sin obras es muerta. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La gente está harta de palabras solamente, de oír al que predica el amor, pero que no demuestra con hechos lo que proclama. Así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Muchos artistas hacen obras altruistas, para que los medios de comunicación saquen a relucir sus nombres, y reconozcan lo buenos seres humanos que son. Los hijos de Dios solo buscan agradar a su Señor, anhelando que el único nombre que sea levantado, sea el de Jesucristo de Nazaret. Conclusión. La Iglesia de Cristo es la empresa más importante de todos los tiempos. Requiere de hombres comprometidos con Dios, y con una visión clara de su voluntad. No debemos olvidar que el Señor nos envía al mundo, en un ministerio lleno de compasión, e inspirados por el Espíritu Santo. Entramos en esta batalla con gozosa expectación. Stanley Frutzman lo resume bien cuando escribe: queda poco tiempo. Se acerca la venida del Señor, las oportunidades presentes para el evangelismo no van a durar mucho. Gracias a Dios, Él está derramando poderosamente su espíritu en los últimos días. El fuego sigue ardiendo, y seguirá ardiendo hasta aquel día feliz, en el que el Señor Jesucristo descienda desde el cielo para recoger a su iglesia, que estará con Él para siempre.